Se deja la sensación de que las partidas que envía el gobierno central son porque el presidente es muy bueno, nos quiere tanto que nos manda plata de regalo. Y debemos recordar en este cuerpo que las partidas no solo se establecieron cuando se instituyó el concepto de descentralización en la reforma constitucional, sino que se establecen porque el gobierno central había ido retaseando y había ido sacando recursos genuinos de los gobiernos departamentales. Por ejemplo, un ingreso muy importante que tenía un departamento ganadero como el nuestro era el impuesto del 3%. Y el gobierno central decidió bajar el 3 al 1% y compensar con partidas nacionales. Cuando se trata el tema de descentralización, y en esto estuvieron de acuerdo todos los partidos, los senadores, diputados de todos los partidos, se hace un mea culpa de los legisladores montevideanos, reconociendo que gran parte de los recursos que maneja el gobierno central provienen de departamentos del interior. Y que esos recursos no vuelven, no son volcados a esos departamentos, sino que durante muchísimos años, bajo todos los gobiernos, fueron utilizados para mejorar, engrandecer y embellecer la capital de la República, en donde había de todo y en el interior no había nada. Entonces se decidió fortalecer el interior con partidas de dinero que permitieran reducir esa brecha de años de injusticia. Y lo que se iba a hacer no era ni más ni menos que volver al interior los recursos que eran del interior. Vamos a aclarar otra cosa. Yo he escuchado al señor Sartori hablando del enfrentamiento por lo de Trona. Me gustaría que se fuera al acta y se viera la votación de esa noche. Lo mismo, señor presidente. Después de horas de bla, 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 los únicos que no votaron lo de Trona fuimos la señora Edil Echevarría y yo. Y parte de Edil Sartorio que no votó. El resto, mucho bla, 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 pero la votación estuvo, las manos alzadas estuvieron. Sobre que el señor intendente es un hipócrita, que se dedica es un financista, que tiene una inmobiliaria, que hace patraña, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un problema que creo, señora presidenta, que yo puedo discrepar con eso. Pero no soy quien para defender, porque ya que el intendente tiene una bancada oficialista y de él, su bancada, a partir de ahora, en pleno, irá a pedir la palabra y a defender al intendente. Creo que lo que corresponde, y deberían hacerlo, y me asombraría mucho que así los señores ediles del intendente Botana no lo hicieran. También le recuerdo al señor edil que las partidas que han venido muchas veces lo hacen porque la intendencia ha tomado cosas que no son propias. Por ejemplo, salud, políticas sociales, políticas de escuela, trabajar con las escuelas, apoyarlas. ¿Cuántas veces vemos que vienen a pedir una cosa u otra para el beneficio escolar, el apoyo? La intendencia hace mucha tarea social. Y bueno, eso no está previsto y esos dineros hay que gastarlos. También se apoya al Cerro Fútbol Club con mucho dinero. Hay muchas cosas para hacer. No digo que sí, que de política de juventud no voy a decir, porque no hay oficina de juventud, así que supone que esta intendencia política de juventud no debe tener. Y bueno, y los terrenos los ex terrenos de Coleme, hoy propiedad de la intendencia, vamos a esperar. Yo el otro día le decía al señor intendente que ante la imposibilidad de poder venderlos, ¿por qué no dejamos de pagar el gasto de teléfono? Y por ahí Antel, hablando con la presidenta de Antel, podemos llegar a algún acuerdo similar al de Canelones, que aquel allí en Canelones fueron 5 hectáreas por varios millones de dólares. Aquí son varias más, o sea que podríamos obtener mucho más ganancia para todo el departamento, que tal vez diera esa ganancia, esa plata que se genere, diera para pagar esa plata que dice el edil Sartorio que se debe, unos 10 millones de dólares, según lo que manifiesta. Seguramente sean más millones, algún millón más de dólares que se puedan obtener negociando con Antel, porque bueno, el edil Sarabia decía lo del Antel Arena, Antel compra 5 hectáreas allí en el polo tecnológico de Pando. Entonces, bueno, aquí tenemos chance para hacer buena caja con esos terrenos y salir de
de financiamiento o endeudamiento excesivo que argumenta el edil Sartorio. Pero no vuelve solamente el 3,33% del presupuesto a las intendencias, vuelve bastante más que eso. No es solamente los recursos que vienen a través del Fondo de Inversiones y a través de la Constitución, de lo que establece la Constitución de la República. Viene también a través de las obras que hacen los distintos organismos del Estado, como OCE, todo el saneamiento, toda la parte que está haciendo UTE, que está haciendo el Ministerio de Industria y Energía, todo lo que está haciendo Antel, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que envía recursos para caminaría rural, que no es a través del Fondo de Inversiones, que está haciendo MEVIR en la construcción de viviendas. Hoy se hablaba de viviendas y se han construido muchas viviendas. Los recursos que vienen a través de INDA también. Los recursos están, ya que estamos tratando las rendiciones de cuentas, están claramente cuantificados en las rendiciones de cuentas y andan en alrededor del 60% de los 800 millones de pesos que constituye el monto global del presupuesto departamental. Todos estos dineros que vienen a la Intendencia para aplicarlos a diferentes obras, como las que se han mencionado en la noche de hoy, quien tiene que controlar la calidad de las obras no es el Ministerio de Economía ni es OPP, sino que es la Intendencia. Las intendencias que reciben esos dineros, esos recursos, son las responsables de controlar la calidad de los trabajos, si lo que se ha hecho, lo que se ha pagado, realmente se ha hecho. No voy a repetir lo que ya se dijo en sala, lo cual todos sabemos, que los fondos de desarrollo del interior, con derecho le corresponde a todos los departamentos del interior. Lo que sí, quizás duele escuchar, y les podemos llegar a mencionar, desde el 2005, todos los desembolsos por año, y lo voy a hacer, para obras que de nuevo hubo que generar recursos por el Fondo de Desarrollo que nos corresponde para realizar las mismas obras, que si se hubiesen hecho bien desde un principio, todo ese dinero se podía haber derivado a otras obras. Ese es el tema de fondo. Hay muchas cosas por hacer y esos dineros, que aún ahora son mayores, se destinan a cosas que ya se hicieron. En el 2005, porque ahí arrancamos, recalificación urbana del centro de la ciudad de Melo. Tengo hasta los números de proyectos por si alguien los quiere. Aproximadamente más de $500.000. En el 2006 se presentó el siguiente proyecto: reconstrucción de superficie de rodadura de la calle Miguel Barreiro de la ciudad de Melo. Se desembolsó dinero en el 2006, en el 2007, aproximadamente también por unos $550.000. En el 2008, como bien recordamos, pasamos a los desembolsos por Avenida de las Américas. Seguimos en el 2009, aproximadamente $550.000. Ahí nomás tenemos más de $1,5 millones gastados que después se tienen que volver a gastar. En el 2011 se tuvieron que presentar de nuevo los proyectos, como ya fue mencionado en sala. Pero lo que yo quiero dejar en claro es que todo este dinero, que ahora, por ejemplo, recuperación y jerarquización de Avenida de las Américas, 53.260.000 pesos, es dinero que perfectamente se podía haber invertido en otras cosas. Y sin embargo, hay 3 proyectos que se vuelve a hacer lo mismo.
Y eso no es una buena gestión. O hay algo que se está haciendo mal o no se quiere reconocer que es otra cosa. Pero lo que ya no podemos dejar ni permitir más es que se acuse al Frente Amplio por una venta de unos terrenos que él mismo presentó la iniciativa con un fin, se nos adjudique y se nos diga que estamos desfinanciando la Intendencia. Pero por favor, yo creo que ya es hora, y de acá en más lo vamos a seguir haciendo, y ya les anuncio que va a haber detalles pormenorizados en qué se ha gastado en exceso en cada rendición de cuentas. Y ahí la ciudadanía va a saber más claramente, y no con simplemente frases, quién ha sido el partido que ha desfinanciado el departamento. Indudablemente todo lo que dijo Sartorio, el edil Sartorio, en un 90% puedo estar de acuerdo. En sus preocupaciones por la situación del departamento, en sus preocupaciones por obras que salieron carísimas y las vemos deshaciéndose, deteriorándose, que no sabemos, porque posiblemente la Intendencia en este momento esté buscando que la empresa responsable las rehaga. Todo eso estamos de acuerdo. Pero él hace un planteo, tenemos que ayudar al intendente, y estoy de acuerdo con el señor Sartorio, y cuando me alude, hablando de mi mediana capacidad intelectual, yo le aludiría medio alto, mejor todavía, medio alto es mejor. Falta que ponga con esfuerzo, podrá superarse, casi una... pero me gustaría que el edil Sartorio convenciera a su bancada, y ya desde ahora ya le digo que va a tener el voto mío para todos esos temas tan graves, complicados, difíciles, llamar a sala al intendente y conversar con el acta de por medio, con la grabación de por medio, que se le pidan todas las explicaciones en forma documentada. Inclusive los temas de la rendición de cuentas, que son muy, señora presidenta, muy, muy preocupantes, las rendiciones de cuentas del 2011 y 2012. Un edil dijo que, y quiero desmentir eso porque en varias sesiones ha salido el mismo tema y es simplemente muy cortito con respecto al tema de los combustibles. La bancada del Frente Amplio nunca dijo que no, y consta en el primer informe de la Comisión de Promoción Agropecuaria que se dijo que sí. Que después se haya cambiado en sala para crear, como dicen el mismo edil, un circo político, es otra cosa. Y la prueba está que uno de los informes que va a entrar hoy en sala está firmado por quien habla en representación de toda la bancada del Frente Amplio. Así que terminemos con decir lo que no es. Eso como aclaración. También voy a contestar por qué la bancada del Frente Amplio se cuestiona en hacer un llamado a sala. Y voy a hacer lectura y no voy a hablar con mis palabras, sino también voy a hacer lectura de las propias palabras del señor intendente, y ahí la Junta Departamental y la población sacará la conclusión de por qué se nos es muy difícil hacer un llamado a sala para obtener información. En el diario de sesiones del acta número 43 del 29 de abril del 2011, para que nadie dude ni piense que tergiverso las palabras, exposición del señor intendente. Quería poner a disposición respecto al tema del famoso de las maquinarias, pero él mismo lo decía. Quería poner a disposición de la Junta la información referida a la compra de las maquinarias que se está haciendo el remate público en los Estados Unidos. Les voy a preparar un informe con el detalle de cada máquina, fecha, compra, monto, comisión de remate, flete, y se los vamos a entregar. Y que haga la Junta los controles imprescindibles para la tranquilidad de todos nosotros. Yo creo que es muy buena cosa que cada edil pueda revisar cómo fue el proceso de remate. Quedamos entonces en lo siguiente. Yo le voy a dar a la Junta Departamental, creo que cuando termine o cuando avancemos más, un poco en el proceso de compra, para que puedan ejercer los controles debidos sobre el proceso. Esto lo decía en el 2011. A su vez, con un decreto, como ya se dijo, en el cual debía rendir informe semestralmente. Partiendo, no de mis palabras, sí de las palabras del señor intendente, pero el no cumplimiento de lo que él mismo dice,
reitero, es muy difícil para nuestra bancada pedir un llamado a sala cuando no se van a obtener las respuestas. Yo no voy a defender al intendente porque se defiende solo. Ni tampoco lo voy a defender por manija. No entro en la manija, ¿no? O sea que creo que hay algunas cosas que se han tocado acá, se ha tocado la deuda. A mí la deuda de la intendencia me dejó afligir. Me dejó totalmente afligir, porque me parece que el intendente lo que tiene que hacer es hablar con el presidente de la República. Si le perdonan la deuda a Paco Casal, que se la perdonen a él. También se habla de que se cometen errores, ¿eh? Y la intendenta de Montevideo cometió errores con la terminal Garzón. Tiene unos líos, no se sabe ni quién manda, ¿no? Pero como es en Montevideo no se puede hablar, hay que hablarlo de lo de acá. Yo creo que eso da la pauta de que solo hace algo, solo se equivoca aquel que hace algo, ¿no? O sea que uno puede estar edificando y se le puede caer el edificio 1 o 2 veces. Y esos son errores que uno comete. Y bueno, y comete por hacer, porque si no lo hace, no se le cae, ¿no? Entonces, creo que se viene haciendo mucha cosa. Yo siempre digo, el intendente tenía que haber hecho lo que hizo la Intendencia de Montevideo y ahí se equivoca. Subir los impuestos en forma descabellada. Entonces tenía plata. Sin embargo, no sube los impuestos. Cuando el señor intendente estuvo aquella noche, en aquella invitación, yo no vi en aquel momento, y leo el acta, nadie que se le haya plantado con la firmeza que pretende el edil Sartorio. Es más, quizás el único que se plantó con cierta firmeza fue el edil Sartorio. Porque los otros ediles del frente que hablaron esa noche, y sobre todo uno que estoy leyendo, bueno, con cierta tibieza reclamó, pero agradeció, y más que agradeció, y súper agradeció la presencia del señor intendente. Pero el intendente algo nos escuchó, fíjese cómo nos habrá escuchado y nos habrá contado que aquella noche nos dijo, porque cuando la Junta Departamental ha permitido este fideicomiso nos va a permitir recuperar con creces el valor de lo invertido. Hablaba de Coleme. Por supuesto, el decreto pidió el fideicomiso y el intendente sigue firme en la lucha por el fideicomiso. Espero no equivocarme. Yo entiendo que el edil Sartorio esté molesto. A mí me molestaría también, ya no que el intendente, sino que sus directores critiquen duramente a mi fuerza política. Que en un semanario, un señor director, que no lo vamos a nombrar, porque al no estar en sala no podrá defenderse, diga que lo del Frente es una bajeza. Y entiendo que el Frente Amplio se sienta molesto, pues yo que conozco a los dirigentes, a la gente del Frente, estoy en la certeza que no es así. Pero el pueblo en general comenta, señor presidente, que esa quizás tibieza demostrada en sala, ese poco empuje en el control, se debe a lo que decía una directora. El Frente Amplio tiene cargos de confianza en la Intendencia. Y lo decía una directora, al mismo semanario, fue publicado, y la gente lo comenta y lo dice. Entonces, claro, mi fuerza, si yo fuera la fuerza política del edil Sartorio, me estaría preocupando. Una vez cuando es oficialista, cierra los ojos y se traga cualquier sapo. Le pasa a los diputados del partido Frente Amplio, a sus senadores, le pasa a los ediles del Frente en otros departamentos que bloquean cuánta comisión investigadora han podido bloquear en Montevideo. Y ha pasado acá, cuando los ceses masivos de funcionarios, que bueno, que se declaraba como satisfactorio un disparate, el dejar un montón de gente en la calle. Sucede, el oficialismo tiene que cerrar filas con sus dirigentes o con su gobierno. Me parece que sería un disparate pedirle al señor intendente que suba los impuestos como Montevideo, porque debo recordar que pese al acuerdo y a la palabra empeñada del señor intendente de que la contribución no iba a subir más de un 30%, la subió hasta un 300, un 400%, vino a sala, justificó, hubieron ediles que justificaron ese disparate y se dio por satisfecha las explicaciones. Y recordemos que acá la contribución inmobiliaria de este gobierno, de mi partido,
fuera la palabra empeñada por el intendente, fue un tarifazo brutal a todo el mundo. Pero no podemos obviar responder algunas de las cosas que se han dicho y aclarar algunas de las cosas que se han dicho. Por ejemplo, la deuda de Paco Casal, que se le ha perdonado la deuda a Paco Casal, eso es un embuste tremendo. Un embuste de alguna prensa que ha tratado de enchastrar al gobierno diciendo eso. Y quien lo reitera, quien lo reproduce, también es un mentiroso. Entonces, señora presidenta, quiero además señalar que escuché atentamente y además como estoy cerca del edil Cardani, entiendo que no se equivocó, como se ha dicho. Leyó textualmente lo que dice el acta a la que hizo referencia. El intendente nos prometió informarnos de una cantidad de cosas respecto de la compra de maquinarias en Estados Unidos. Eso sí, se guardó muy bien de no ofrecernos la posibilidad de identificar las máquinas que compró en Estados Unidos o las que llegaron aquí a Cerro Largo, por lo menos. Nos quedamos sin saber si esas máquinas bien pintaditas, lustradas, con pegotines que no son de la marca o de las empresas que construyen las máquinas, realmente eran las máquinas que fueron compradas en Estados Unidos. Hoy, aquellas máquinas que fueron compradas hace 2 años o menos, están todas rotas. Aquellas máquinas preciosas que vimos en las exposiciones están todas en los talleres, generando deudas también en los talleres particulares. La gestión, por tanto, es una gestión que nosotros decimos que no es una buena gestión, la gestión del intendente, que ha usado mal los recursos, como se ha demostrado en la noche de hoy. Y alguno que ha querido rebatir realmente conoce incluso poco de las obras que ha realizado con recursos que provienen del gobierno nacional. El entubado de la calle Doctor Herrera es parte del proyecto Oribe Coronel, que ha sido financiado por el Fondo de Inversiones.